Bien, queridos seres, estimados fráteres, vamos con la segunda porción o la segunda parte de esta doctrina, de esta enseñanza, de este tema que les estoy entregando a vuestras mercedes en este día. Si sus mercedes tienen ahí la Sagrada Escritura Hebrea, la Biblia, pueden abrirla en el libro de los Salmos, en el Salmo número 23, para que me acompañen, para que sigan con mi ser la lectura. Entonces, iniciamos a leer el Salmo número 23, Salmo de David. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quien tiene el favor de Jehová, quien se hace amigo de su Hacedor, quien restablece su conexión, su unión con el Supremo Hacedor, nada le va a faltar en su existencia. Dios es el dueño de todo. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A cambio de faltarle algo, óigase bien la promesa, en lugar de delicados pastos me hará yacer. Aquí ya hay un primer gran secreto. Aquí hay uno de los misterios del Tao, porque esos pastos a los que se refiere este salmo son los pastos de la gran sabiduría, los pastos del alma, los pastos que nutren el alma, que aliciertan o alimentan a nuestros seres, nuestra existencia, nuestra vida espiritual, nuestra vida en Dios. Son los pastos del conocimiento, de la conciencia, del amor, de la virtud, de la verdad, pero sobre todo son esos pastos del conocimiento y de la gran sabiduría divina. Son los pastos del Tao. A propósito, la palabra pasto, óigase bien, es una palabra sagrada. Cósmicamente y en los grandes misterios, aún sobre esta esfera, pasto. La palabra pasto significa la paz de Dios, porque to y teo es lo mismo, y teo es Dios. To es Tao, Tao es teo y teo es Dios. Ahí está el misterio del pastao, de los pastaos o pasteos, o los pastos de la sabiduría que Dios entrega a sus hijos. Esos son los delicados pastos, porque no hay alimento más grande, no hay tesoro más valioso, no hay bondad más grande que ser portadores de la sabiduría divina. Recibir el conocimiento, los grandes secretos, tener acceso a los grandes conocimientos y conocimientos del cosmos, poder comprender los misterios de Dios, los secretos de Dios, en lugar de delicados pastos me hará yacer, en los pastos de la sabiduría del Tao, porque dentro del Tao
está contenida toda la sabiduría universal y cósmica. Dentro del Tao está la sabiduría del Padre y está la sabiduría del Hijo. Cuando una oveja, una alma, un ser humano, un hombre, empieza a comer de esos delicados pastos, empieza a resucitar su alma, empieza a iluminarse, a despertar su conciencia, empieza a robustecer su alma, su espíritu, y empieza a vivir una vida diferente, de plenitud, de paz, de virtud, de amor, de reconciliación, de abundancia, de éxito, de sabiduría, de luz, porque empezó esa oveja a comer, a pastar, a comer los pastos de Jehová, los pastos de Cristo, los pastos de Dios. Esos son los pastos a los que hace referencia el Salmo número 23. Seguimos leyendo, venerables seres. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí está el otro de los grandes secretos y de las grandes magnificencias y bondades. Las aguas de reposo. Esas aguas de reposo de las que habla este salmo son las aguas de la castidad. Las aguas vivas de la mutacel y de la transmutacel. Las aguas de la alquimia, de la suprasexualidad. Cuando Dios y Cristo toman el control de nuestras vidas, de nuestras existencias, cuando encarnamos, cuando empezamos a buscar a ese Cristo y a ese Padre, y empezamos a practicar la doctrina taoísta, entre la cual tiene entre sus grandes fundaciertos o bastiones la castidad científica, la mutacel de la energía. Entonces empezamos a convertir nuestro semen y el vitriolus de las evas, nuestra energía genética, nuestras aguas sexuales, las empezamos a convertir en aguas de reposo. Y esas aguas las hacemos ascender y suben esas aguas hasta nuestra cúspide, nuestro tálamo, y se van a convertir en aguas superiores. Van a dejar de ser aguas turbulentas, aguas de pasión, aguas de fornicación, porque en esas turbulentas aguas se muere el alma, se muere Cristo, o los seres humanos ahogan, matan a Cristo, a su Cristo en sustancia, o en substancia, a su Cristo interior. Ahí se muere el amor, se apaga la luz, se apaga el fuego, nos desconectamos de la divinidad y empezamos a ser ovejas perdidas. Nos alejamos del redil y entonces dejamos de tener a ese Padre Pastor como nuestro guardián y protector, a ese buen pastor de nuestro lado. Nos alejamos y Él deja de ser nuestro pastor, de pastorear nuestra existencia. La fornicación trae todos los males sobre la existencia de una criatura, todas las enfermedades, los karmas, las desgracias, las penas,
las tristezas, las angustias, todo el sufrimiento, lo trae la pérdida de la energía creadora, la fornicación, cuando esas aguas no son aguas mansas, aguas apacibles de reposo, esas aguas serenas donde vive Cristo, donde está el Padre, donde está la virtud, el amor, sino que son esas aguas de lujuria y de fornicación. Ahí, en esas aguas, no podemos abrevar y calmar la sed, porque las aguas de la fornicación jamás calmarán la sed. Por eso Cristo lo dijo: quien bebe de esas aguas o quien toma de estas aguas volverá a tener sed. Mas el que beba de las aguas que yo le daré, que son las aguas vivas de la castidad y de la mutacel de la energía, calma la sed, calma su sed para siempre. Seguimos leyendo, venerables seres. Ciertamente, bueno, vamos a volver a leer aquí. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Son esas aguas las que realmente nos dan plenitud, paz. Son las únicas que le dan confort, confortan nuestra alma. Guiaráme por sendas de justicia, por amor de su cimbre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Guiaráme por sendas de justicia. Han de saber sus mercedes que las sendas de justicia, el camigdu de la justicia, es el camigdu del Tao, es el sendero Tao. El sendero Tao es el sendero del medio, del equilibrio, el camigdu de la justicia. La justicia está en la senda del medio, del filo de la navaja. Ese sendero del medio es nuestra columna vertebral, nuestra médula espinal. Ese es el sendero de las almas. Ese sendero lo tenemos que recorrer con el ascenso de la energía creadora, que también recorre ese mismo sendero. Y en la medida que la energía asciende por ese sendero vertebral, asciende también nuestra alma. Ese es el sendero del árbol de la vida, oígase bien, que está en medio de de nuestra existencia, de nuestro cuerpo templo. Por eso la columna vertebral está ahí, en el centro de nuestro cuerpo, en el centro de nuestro esqueleto que sostiene todo nuestro cuerpo. Entonces, ese es el sendero Tao. Y solo quien recorre ese sendero de la vertical ascendente, del filo de la navaja, el sendero del medio que está más allá del bien y del mal, entonces entra en la senda de la justicia. Ese sendero está manejado por el sol de justicia. Óigase bien, ese sol de justicia es el mismo maestro Hakelium Zeus Induceus, que tiene cuerpo físico por estos días sobre esta esfera. Él es el gran mensajero del Tao, porque el Tao es el sendero del sol de justicia, que es el mismo sendero del Señor Jehová y el mismo sendero de Cristo. Quien quiera recorrer ese sendero, entonces debe guardar
los preceptos del Tao, empezar a conocer esta enseñanza, a practicarla y a vivirla, venerables seres, para que pueda Jehová guiarlo por esas sendas de justicia, porque solo en el sendero Tao empezamos a ser guiados por ese Lucifer, por esa luz que nos ayuda a ver nuestra propia oscuridad para poder salir de la oscuridad a la luz. Solo Lucifer es el que tiene el poder de sacarnos de la oscuridad a la luz. Por eso Él es el Cristo de la luz inferior. Es el dador de la luz. Para poder salir de los abismos, tenemos que tener el auxilio del Señor Lucifer. Y ese Lucifer es el mismo Zeus. Y hoy se encuentra unido a Keliun. Y esos seres, ese bloque magistral, conforma lo que es el gran sol de justicia. Y luego el Señor Lucifer le entrega al Cristo blanco esa alma que ha sido purificada, que empezó a tener conciencia y que empezó la transformación de su oscuridad, de sus defectos y de sus agregados psicológicos. Porque para poder Cristo sacar un alma de los abismos, necesita de su Salvador gemelo o de su gemelo Salvador, que es el Cristo rojo de Acuario, Azazel Induceus, el Señor Lucifer. Bueno, vamos a dejar hasta aquí en esta segunda parte, este segundo vídeo, y vamos con el siguiente vídeo, o en el siguiente vídeo continuamos con lo que sigue de este grandioso salmo.